Buenos días, muchachos de computación. Estamos en el tercer semestre de la preparatoria ISECA, computación. Vamos a platicar un poco de la seguridad industrial. De hecho, ya lo vimos como una introducción, pero formalmente iniciamos con lo siguiente. Vamos a tratar los temas de la historia de la seguridad industrial, legislación sobre seguridad, causas que originan accidentes, técnicas para aplicar los primeros auxilios, clasificación de equipos de protección personal, seguridad al trabajar con equipos de construcción, clasificación de tipos de incendios y métodos para combatir incendios. Vamos a platicar inicialmente en este momento de la historia de la seguridad industrial. Toda la vida ha habido trabajo, toda la vida ha habido líderes, ha habido terratenientes, ha habido personas que han tenido ideas y necesidad de hacer algo, de construir, de fabricar, de elaborar. Pero también toda la vida ha habido personas que son contratadas o subcontratadas o esclavizadas. En la antigüedad se manejaba el concepto de los esclavos desde los primeros tiempos de las civilizaciones, y los esclavos eran muy importantes en las actividades productivas del mundo antiguo. Ellos eran quienes realizaban las labores más arduas. Esta esclavitud se ha prolongado durante toda la historia de la humanidad hasta el siglo XIX, XX, parte del XX, se esclavizaba todavía a las personas, ¿verdad? Hasta que se generaron leyes para abolir la esclavitud. Pero los esclavos eran los que determinaban los trabajos más riesgosos. Uh-huh. Entonces el trabajo pues está asociado mucho a la esclavitud, donde con pagos mínimos, protección mínima, se utilizaba a la gente para hacer trabajos muy duros, a veces vergonzantes. Egipto se menciona en la historia como una de las civilizaciones que utilizó los esclavos, ¿verdad? Pero lo que tenemos como conocimiento es que esta civilización, este imperio, tuvo un desarrollo muy grande en obras civiles. Hablamos de las pirámides y todo lo que está alrededor de la historia egipcia, y ellos utilizaron mucho los esclavos, ¿sí? Y comenzaron ellos viendo la necesidad de que sus construcciones eran demasiado complicadas. Ellos comenzaron a idear, a crear formas de suavizar el trabajo, ¿verdad? Hacer andamios, manejar el concepto de arneses para cargar sus grandes rocas, que fueron con las que construyeron sus pirámides, ¿sí? Sus efigies. Entonces esos dispositivos los usaban los esclavos para construir sus pirámides, ¿verdad? Y esfinges que adornaban la urbe o las ciudades egipcias. En la antigüedad y edad media, la época de importantes avances para los trabajadores en Grecia tuvo lugar en los siglos sexto, quinto y sexto y séptimo antes de Cristo, ¿verdad? Desde el cuarto hasta el sexto antes de Cristo, donde la construcción de la Acrópolis desarrolló un trabajo diferenciado. Comenzaron a haber conceptos, aportaciones acerca de la medicina ocupacional. ¿Qué es la medicina ocupacional? Pues la medicina que tenía que ver con eh, ayudar de alguna manera quitar el efecto del trabajo arduo y duro, y y ayudar a los trabajadores a estar mejor, a tener mejor salud, ¿verdad? Se dieron en el campo de las minas, en las enfermedades por intoxicación. Entonces lo que hicieron este tipo de medicina fue aliviar, ¿verdad? Aliviar los efectos del trabajo duro.
padre de la medicina, Hipócrates, escribió un tratado sobre las enfermedades. Entonces recomendaba baños ligeros, baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. También en la Edad Media, Aristóteles, un filósofo y naturalista griego, intervino en la salud ocupacional de su época, pues estudió las deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, para plantear prevenciones. Comenzó el concepto de la prevención. Hay tres tipos de medicina, ¿verdad? La medicina preventiva, la medicina correctiva, ¿sí? Dos tipos son medicina preventiva y medicina correctiva. También investigó enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo. En el año 62 al 113 en Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno. Entonces hicieron referencias al peligro del manejo de azufre y zinc y enunciaron normas preventivas para los trabajadores. Entonces aquí comienza el concepto de la prevención, ¿verdad? Medicina preventiva. Y así continúa el manejo de la seguridad y sobre todo en el área médica. Otra figura notable fue Galeno, quien después de Hipócrates se considera como el médico más importante del mundo antiguo en Occidente. Estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores, los gladiadores, y menciona enfermedades asociadas por los vapores de plomo y enfermedades respiratorias para los trabajadores de minas. Aunque podemos decir que todavía hasta el siglo XX hubo muchos problemas con los trabajadores mineros, y muchos de ellos hasta hoy en día, sobre todo en el país de México, que hay muchas minas, moría mucha gente por falta de prevención y falta de seguridad e higiene. En el Renacimiento se fundan las primeras universidades en Francia y surgen las primeras leyes para proteger a los trabajadores. Serían las leyes que se apuntaran a los primeros avances para la formalización de la seguridad laboral. Se dictaminan ordenanzas de Francia que velan por la seguridad de la clase trabajadora. Entonces ya comienza a haber una formalización y normas y leyes que tienen que ver con el cuidado de las personas. Se comienza a enfocar en las personas, ¿verdad? También Alemania publica un panfleto elaborado por un personaje llamado Ellen Pfaff, que señala algunas enfermedades profesionales. Sería el primer documento impreso que se ocupa en la seguridad y fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. En el Renacimiento aporta de la Edad Moderna dos hombres, Agrícola y Paracelso, describen en sus obras enfermedades profesionales y sus respectivos sistemas de protección para la higiene laboral. Edad Moderna. Ramazzini sentó un precedente importante en materia de salud ocupacional, pero la naciente industria del siglo XVIII, el interés de los científicos se centró en aspectos técnicos del trabajo primero que en la seguridad. Sí, pues iban a perfeccionar la técnica, la parte tecnológica, y después, pues viendo el efecto de los cambios que vendrían, se dieron cuenta que después tendrían que trabajar con la parte de la seguridad, ¿verdad? Porque si elaboraban o creaban máquinas de producción masiva, pues tendrían que haber, porque seguro, lo más seguro es que había accidentes, había situaciones donde había mucha falta de seguridad, accidentes laborales y quizás hasta muertes. Sería hasta después del siglo XIX cuando comienzan a trabajar con eso. Y ya en la revolución industrial, pues progresa la industria manual, ¿sí? Gracias a la creación de las manivelas, bombas, lanzaderas, volantes de Kay. James Watt inventa la máquina de vapor al perfeccionar los artefactos anteriormente mencionados
y con ello inicia el proceso de mecanización de los sistemas de producción y el transporte. Mecanización se refiere a la parte mecánica de todas las cosas, muy previa a la parte digital. Todo era, pues sí, ya producción masiva, pero se utilizaba mucho las manos, la parte física de las personas, el cuerpo, los pies, todo. Y entonces se involucraba mucho la parte física de las personas, ¿sí? Por lo tanto había accidentes, ¿sí? Entre los oficios artesanales fueron reemplazados por la producción en serie, ¿sí? Los campesinos migrantes no recibían sueldo que esperaban, pero se veían obligados a trabajar en condiciones infrahumanas porque no tenían otra opción, ¿sí? Entonces la cantidad de personas que migraban a las grandes ciudades para trabajar sobrepasaba las capacidades y comenzó la densidad, y todo eso comenzó a afectar en la forma de vida de las personas. Se hacinaron, proliferaron enfermedades y epidemias. Se dice que hubo grandes epidemias como la peste bubónica, que fue parte de ese gran efecto de la revolución industrial, donde murieron muchísimas personas, ¿verdad? Porque no había higiene, no había protección, y todo iniciaba cuando se concentraban las grandes masas en las fábricas, en las compañías donde había mucho trabajo y no había nada de higiene. Ok, en España, Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes. El Parlamento inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas y limita la jornada laboral. Antes se trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde o noche, a veces hasta las 8, o sea, todo el día trabajando. Entonces comenzó a legislar sobre la jornada, y niveles de higiene, salud, educación de los trabajadores. Un hombre llamado Roberto Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. Y comenzó a hacerse el concepto del médico en la empresa, que hoy todavía pues ya es un concepto muy revolucionado, muy actualizado, donde ya hay hasta paramédicos, ambulancias en las empresas, hay hasta lugares hay empresas donde ahí mismo hay pequeñas clínicas donde se da un tratamiento de emergencia hacia los trabajadores. Surge la ley del trabajo para los niños. También los niños eran explotados en la antigüedad, y normalmente no había una diferencia entre lo que era el trabajador adulto y el trabajador niño. Entonces los niños también trabajaban y eran explotados, sobre todo cuando se maneja el concepto de la esclavitud, ¿verdad? Porque todavía a estas alturas había mucha esclavitud. Aparecen leyes que protegen a las mujeres. También, ¿qué leyes podemos hablar de las mujeres? Pues la ley que protege a la mujer que está embarazada, la mujer que tiene problemas de salud, sobre todo propios de su cuestión física, de su sexo, y comienza a aparecer leyes que ayudan a aliviar el trabajo que era equiparable al de los hombres, ¿no? Se inició en la revolución industrial la legislación sanitaria, se promulgan leyes para nombrar inspectores de las fábricas. ¿Qué son los inspectores? Los que iban a revisar el estado físico, el estado higiénico, el estado de seguridad de las empresas, y comienza a legislarse y se inicia el proceso de fiscalización y sobre todo de penalización de las empresas, ¿verdad? Fíjense, comienzan a aparecer leyes de compensación de los trabajadores. ¿Qué es eso? Pues son las prestaciones sociales. ¿Qué tenemos hoy como prestaciones sociales obligatorias que deben de ser en una empresa? Pues la ley del seguro social, la ley de vacaciones, sus vacaciones, porque antes no había eso. Antes se trabajaba 6 días y a veces hasta 7, o 6 días y un día de descanso
si el empresario, el dueño, le placía hacerlo. Ahora ya es una ley descansar por lo menos un día. Sí, prestaciones como prima vacacional y todo eso. Sí, entonces se formalizó la seguridad ocupacional en Europa, que es donde comenzó toda la gran revolución industrial. Se generaliza en todo el mundo, que son leyes que protegen a los trabajadores. Entonces aquí podemos ver que hay una revolución en el concepto de la seguridad, del trato, de la protección del trabajador. Se maneja también el concepto de la indemnización. ¿Qué es eso de la indemnización? Bueno, pues hoy en día se conoce como cuando tú trabajas 1 o 2 años tienes derecho a ser como liquidado o indemnizado con ciertos criterios establecidos por la ley. Por ejemplo, si tú trabajas más de 3 meses y te liquidan o te corren de tu trabajo, tienes derecho a 3 meses de salario mensual, ¿sí? Y si trabajas, por ejemplo, 1 año, 2, 3, 10 años, tienes derecho a 20 días de salario por cada año trabajado y a tu salario normal, y tienes derecho a 12 días de salario diario integrado por año trabajado. Y eso ya comienza desde la revolución industrial. Entonces, hasta aquí lo dejamos y les voy a dejar una tarea más adelante. Solamente que me contesten las fechas de los eventos para saber que estuvieron en clase, y esto le vamos a llamar el trabajo en clase. Gracias, muchachos. Que estén muy bien. Adiós.